Buenas tardes, alumnos. Entonces, les voy a hacer el resumen de la clase cardiovascular 2. Vimos en la primera clase que ustedes tienen todo el detalle de los antihipertensivos, que varios de ellos, como los antagonistas de calcio, los beta-bloqueantes, se ocupan también como antiarrítmicos porque tienen un efecto inotrópico, cronotrópico importante, y por lo mismo que pueden influenciar la respuesta cardiovascular. Entonces, para avanzar, indicarle los diferentes tipos de arritmia también, que es importante, que además son la principal causa de morbimortalidad y aparecen frecuentemente asociadas a patologías como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, y también hay que agregar acá que hay muchos fármacos que pueden producir arritmias, y eso significa que pueden aumentar el intervalo QT, y muchos fármacos que producen arritmias tienen que ser supervisados su administración, debido a que pueden alargar el intervalo QT del electro, y eso se puede producir, y como ustedes han visto últimamente, fármacos que se están ocupando para tratar el COVID generan este aumento del intervalo QT y pueden desencadenar arritmias como la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, la claritromicina. Los macrólidos en general pueden generar diferentes tipos de arritmias. Por eso hoy en día es bastante importante ver aquellos fármacos que aumentan el intervalo QT o que pueden producir arritmias, como el Torsade de Boyce. Los fármacos también antiarrítmicos son un grupo heterogéneo. La clasificación más amplia y más utilizada los clasifica en 4 grupos, y su principal función es suprimir y prevenir las alteraciones del ritmo, cuando este es bradicardia o es taquicardia. También las alteraciones del ritmo se pueden ver afectadas la generación del impulso cardíaco, específicamente en el automatismo, las alteraciones de la conducción del impulso cardíaco, o sea, la conducción y la reentrada al corazón, el flujo sanguíneo, o pueden ser de carácter mixto también. Los criterios de clasificación clínica de estas arritmias se clasifican en relación a la frecuencia, si está aumentada o disminuida, al ritmo, si es regular o irregular, al sitio de origen, supraventricular o ventricular, y a los complejos específicos del electrocardiograma, si son estrechos, amplios, alargados o acortados en diferentes puntos del electro. Y los tratamientos farmacológicos que se utilizan tienen dos objetivos principales. Primero, aliviar los síntomas, las palpitaciones, la fatiga, el síncope, la falta de aire, la sudoración, ¿cierto? Lo que puede llevar a cabo o lo que puede desencadenar en embolias y en la generación de trombos por las mismas arritmias, y en insuficiencias cardíacas, lo que puede también aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad de los pacientes. También los fármacos tienen la posibilidad de conseguir una reducción, una supresión de la frecuencia arrítmica, y con eso evitar las complicaciones. Y también buscan prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita producto de una crisis en el ritmo cardíaco y la generación de estos trombos, que va a generar trombosis, infarto, etcétera, porque bien se sabe que el ritmo cardíaco patogénico aumenta el riesgo de generación de trombos, de desestabilización de la placa ateromatosa, y por lo mismo el riesgo de isquemia en diferentes tejidos. Acá vemos el pulso cardíaco en un electrocardiograma en los diferentes intervalos que ustedes bien conocen, P, Q, R, S, T, ¿cierto? Y en donde se indica que cada segmento especifica un proceso específico eléctrico en el músculo cardíaco, en la aurícula, la despolarización; después en el intervalo QRS, la despolarización del ventrículo; y la repolarización en el intervalo T, la repolarización del ventrículo, ¿cierto? Y esto ustedes lo pueden ver y lo conocen bien desde que estudian y saben cómo leer un electrocardiograma. También hay potenciales de acción celular en donde se produce un marcapaso cardíaco, en donde se puede estar midiendo esto. Y en estos casos, pues tenemos cómo se va a producir el flujo de cationes de sodio, calcio y potasio, y cómo esto va a generar procesos de potenciales de membrana que van a repolarizar, despolarizar la membrana, y con eso abrir o cerrar diferentes canales para finalmente generar impulsos musculares y contracciones musculares que van a generar un ritmo cardíaco específico.
y aquí tenemos entonces claramente ingreso de calcio, salida de potasio, apertura de los canales de potasio, el cierre de los canales de potasio, procesos de hiperpolarización y despolarización de la membrana celular. El potencial de acción cardíaco también acá se ve y se especifica más acá abajo como la conductancia a nivel de la célula cardíaca, en donde hay un ingreso de sodio importante, la caída de este ingreso de sodio, la entrada de calcio, y eso finalmente se traduce en un potencial de membrana, hiperpolarización y posterior despolarización. Ustedes bien conocen. ¿Por qué le damos vuelta a esto? Porque los fármacos actúan en estos canales, bloqueándolo, estimulándolo y permitiendo el ingreso o salida de cationes, lo que va a generar cambio en los potenciales de acción. Entonces, en la primera parte acá, como se grafica, hay una entrada de sodio, ¿cierto? Por un canal de sodio. Después tenemos una corriente de potasio, una entrada de sodio y calcio en estos canales de calcio de tipo L específicamente, como se indican acá, que va a generar un cambio en el potencial. Y lo que vemos acá también es cómo entran y salen al lado intracelular y extracelular los diferentes cationes, sodio, potasio y calcio, y son los cationes que finalmente los fármacos antiarrítmicos están actuando. Entonces, estos fármacos antiarrítmicos en ensayos clínicos controlados se han demostrado su eficacia, pero también es cierto que se puede provocar la aparición de reacciones adversas cardíacas como efectos proarrítmicos con estos medicamentos. Por eso es importante llevar un seguimiento importante cuando se usan este tipo de fármacos. Y también estos mismos fármacos pueden generar alteraciones en el ritmo cardíaco que son resultados específicos de anomalías del paciente, como por ejemplo una génesis de impulso cardíaco alterada en el automatismo o secuencias de activación del miocardio que son alteraciones en la conducción y en la entrada. Acá, en este gráfico, ustedes pueden ver cómo se clasifican según Vaughan-Millians, que es la clasificación que más se acepta en el mundo, de los antiarrítmicos. Este es un gráfico que resume bastante bien, una tabla que resume bastante bien cómo se clasifican los antiarrítmicos, aquellos que actúan sobre los canales de sodio, que tienen acción intermedia, grupo 1A, acción rápida 1B y acción lenta el 1C. El grupo 1A, ¿qué características tiene? Retrasa la repolarización, alargando la duración del potencial de acción, y las indicaciones principales, es bien completo este gráfico y es importante que se lo recuerden bien, las indicaciones principales son en arritmias de Wolff-Parkinson-White, arritmias ventriculares y fibrilación auricular. ¿Y cuáles fármacos conforman el grupo 1A? Procainamida, isopiramida y quinidina. Procainamida es un fármaco anestésico principalmente. La quinidina son derivados de la quinina, que es una planta, y la isopiramida es otro fármaco también con características anestésicas. Después tenemos el 1B, de acción rápida, que reduce y acorta el potencial de acción, se ocupa principalmente en el tratamiento de infarto agudo al miocardio, taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Y acá tenemos la lidocaína, la mexiletina y la fenitoína. La lidocaína principalmente es un anestésico local y la fenitoína es un antipiléptico principalmente. Y el grupo 1C, que es de acción lenta, reduce la velocidad de conducción y se indican principalmente la fibrilación auricular paroxística y el ataque arrítmico. ¿Y qué fármacos están dentro de otro grupo? Propafenazona, flecainamida y encainamida. Flecainamida se ocupa principalmente en pediatría con una respuesta importante en el control de la arritmia y su efecto de acción lenta, actuando principalmente sobre los canales de sodio. Después, un segundo grupo, grupo 2, tenemos los beta bloqueadores, que los conocemos de la clase antihipertensivos. ¿Qué características tienen? Disminuyen el automatismo y se ocupan principalmente en infarto agudo al miocardio, taquiarritmia,
recurrente. Y aquí tenemos todos los que ya conocemos, atenolol, propanolol, labetalol, metoprolol como los principales. El grupo 3 actúa sobre los canales de potasio. Su característica principal es prolongar la repolarización y duración del potencial de acción. Se ocupan y se indican en taquiarritmia supraventricular, en taquiarritmia subventricular paroxística recurrente y fibrilación auricular, y dentro de este grupo están los antiarrítmicos más potentes, que es la amiodarona, como el más potente de todos, y es el que más se utiliza en Chile en dosis de 200 miligramos. Después tenemos otro grupo, que es el grupo 4, que actúa sobre los canales de calcio, principalmente de tipo L, y su característica es que deprimen la función de la célula calcio dependiente, principalmente en el nodo sinusal y auriculoventricular, y se indican en la supresión de arritmias supraventriculares, fibrilación, flúter y taquicardia auriculoventricular. Y dentro de este grupo están los antagonistas de los canales de calcio, que también son antihipertensivos, y principalmente del grupo del verapamilo y del diltiazem, los dihidropiridínicos principalmente. La fuente ustedes la pueden chequear si quieren revisar más, pero este gráfico, esta tabla, es buen resumen para estudiar bien los antiarrítmicos. Características farmacocinéticas de estos grupos, de los 4 grupos y del grupo 1 subdividido. Tienen el grupo 1A una biodisponibilidad de un 80%, una vida media de 5 a 7 horas, una eliminación hepática, renal, y ejemplo el quinidina, que ya sabemos, del grupo 1B, biodisponibilidad 60, tiempo de vida media de 1 a 2 horas, de acción rápida, eliminación hepática, y la lidocaína su ejemplo, y del 1C, acción lenta, acción intermedia, rápida, lenta, el 1C es lenta, biodisponibilidad 40, tiempo de vida media 13 horas, principalmente eliminación hepática, y la flecainamida es su ejemplo. Del grupo 2 tenemos una biodisponibilidad mucho más alta, los beta bloqueantes se absorben bastante bien, el tiempo de vida media es de 4 a 6 horas, eliminación principalmente hepática, y tenemos el ejemplo del propanolol. Y del grupo 3 tenemos una biodisponibilidad del 96%, una larga vida media, es por eso que la amiodarona tiene alta potencia, pero también tiene alta toxicidad. Hay que poner bastante atención cuando se tratan a los pacientes con amiodarona, porque es el más potente, pero también tiene una toxicidad importante, por ejemplo, depósitos corneales de amiodarona, lo que genera un oscurecimiento en la córnea, y se elimina a través de una función hepática y la bilis. Y del grupo 4, que son los antagonistas de los canales de calcio, buena biodisponibilidad, tiempo de vida media de 3 a 7 horas, eliminación hepática y renal. El verapamilo es uno de esos ejemplos, produce algunos problemas de enrojecimiento de la cara, también estreñimiento y algunas otras cosas, pero son todas controlables. Entonces, ¿dónde van a actuar cada uno de estos grupos? Como ya vimos, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 actúa en diferentes partes, ¿cierto? Y dependiendo si es de acción rápida, lenta o intermedia. Los de la clase 1, por ejemplo, 1A, aumenta la duración del potencial de acción y tiene una interacción de los canales de sodio intermedia, por eso también es de acción intermedia. Del 1B disminuye la duración del potencial de acción, su efecto es rápido, y del 1C no tiene efecto sobre el potencial de acción y su efecto es lento. Y si lo vemos en relación a la velocidad de conducción auriculoventricular, el periodo refractario específico y la contractibilidad, tenemos características para cada uno de estos grupos, que ustedes las pueden revisar, y es un resumen bueno también, y características clínicas para cada uno de los subgrupos de la clase A. Y se ocupan arritmias supraventriculares, ¿cierto? Detalle de cada uno, que ya los vimos en el recuadro que está en colores, ¿cierto? Y algunas características de fármacos específicos, por ejemplo, la lidocaína, anestésico local,
Se administra en todos los pacientes con sospecha de infarto al miocardio, se redujo la incidencia de fibrilación, bloquea canales de sodio, la recuperación luego del bloqueo es rápida, la bloqueo produce más efecto en tejidos despolarizados y es inútil en arritmias auriculares porque los potenciales de acción auriculares son tan breves que los canales de sodio solo se encuentran en estado inactivo en comparación con los tiempos diastónicos. Después tenemos algunas otras características. Casi nunca generan efectos importantes sobre la duración del intervalo PR y el QRS, no hay alteraciones del QT, y tiene poco efecto en la función hemodinámica, los efectos adversos sí, la crisis convulsiva, el temblor, diastría, alteraciones del conocimiento, y el nistagmo constituye un signo temprano de toxicidad de dosis elevada de lidocaína. Otros datos farmacocinéticos también, la lidocaína se absorbe bien, pero sufre metabolismo hepático de primer paso, una semivida media de eliminación de 100 a 120 minutos, y cuando se proporciona una dosis única endovenoso rápida, se puede suprimir transitoriamente la arritmia, y este efecto se disipa con rapidez conforme el medicamento se diluye, por eso se ocupa principalmente en urgencia, y las dosis son las que podemos ver acá, de 3 a 4 miligramos por kilo durante 20 a 30 minutos. Otras características clínicas, el tiempo para lograr cifras estables con lidocaína es de 8 a 10 horas, tasa de administración es baja, las arritmias pueden recurrir o reaparecer horas después si las tasas son altas y se produce toxicidad, hay que poner ojo, y la depuración también se halla reducida en hepatopatías y en el transcurso de terapias con cimetina o beta bloqueantes durante administraciones prolongadas. Después tenemos la quinidina, que es un fármaco derivado de la quinina, extraída de la planta chinchona. Se conserva el ritmo sinusal en sujetos con aleteo y fibrilación auricular y ayuda a prevenir la recurrencia de taquicardia y fibrilación auricular. Efectos farmacológicos, como ya vimos, bloquea canales de sodio y múltiples corrientes cardíacas de potasio como consecuencia de un incremento moderado del QRS. Efectos adversos no cardíacos, diarrea, trombocitopenia, hepatitis, sinconismo, los cardíacos, prolongación notoria del intervalo QT y exacerbación de alguna crisis cardíaca. La amiodarona, como ya dijimos, es el más potente antiarrítmico, bloquea canales de sodio, disminuye la corriente de calcio y potasio, disminuye la velocidad de conducción, tiene efecto bloqueador adrenérgico también, prolonga la duración del potencial de acción, prolonga el QR, el QRS y el QT, y por lo mismo tiene un efecto proarrítmico, por lo que hay que tener cuidado en su utilización, metabolismo hepático y altamente lipofílico, y la vida media es de 12 a 142 días. Hay una acumulación que puede poner en riesgo al paciente. Los efectos adversos, hipotensión, depresión del rendimiento cardíaco, cuando se usa intravenoso puede producir una bradicardia notoria, depósitos corneales, como ya les comenté, coloración azul en la piel también y hepatotoxicidad. Y además se elimina a nivel hepático, entonces hay que medir su eliminación. Los glucósidos cardíacos, como la quinidina, que ya habíamos nombrado, son glucósidos digitálicos que generan inotropismo positivo y se utilizan ampliamente en sujetos con insuficiencia. Su efecto inotrópico depende del incremento de calcio intracelular y actúa sobre el sarcolema específicamente. Y dentro de estos glucósidos cardíacos, que yo me acabo de equivocar, que no es la quinidina, pero es la digoxina, que es uno antiarrítmico bastante utilizado del grupo 4, tiene un estrecho margen terapéutico, eso significa que a modificaciones de la dosis leve puede generar toxicidad importante, y su margen terapéutico es 0,8 a 2 nanogramos por ml. Entonces hay que medir esta toxicidad, y es importante, pero sí es un fármaco que se ocupa bastante en atención primaria, incluso como antiarrítmico. Y acá se indica más que nada el mecanismo y los efectos que tiene clínicos, efectos sobre la fuerza, la frecuencia, la velocidad de conducción, periodo refractario efectivo y la excitabilidad y el automatismo de la digoxina específicamente,
como glucósido cardíaco, en donde se generan efectos, ¿cierto?, en los mecanismos de entrada y salida de sodio y potasio, como en el sarcolema pueden modificar esto y elevar las concentraciones de calcio intracelular para finalmente tener una acción inmunotrópica positiva en el corazón. ¿Cuándo se ocupan estos glucósidos cardíacos del grupo 4? En insuficiencia cardíaca crónica asociada a fibrilación auricular, cuando hay que bajar la taquicardia compensatoria en insuficiencia cardíaca crónica, bajar la frecuencia ventricular en arritmia y arritmias auriculares de alta frecuencia y transformar arritmia y taquiarritmias supraventriculares en un ritmo sinusal normal. Y cuando se contraindican los glucósidos cardíacos como la digoxina en trastornos que reducen la conducción auriculoventricular, en un bloqueo auriculoventricular, en miocardiopatías hipertróficas, en infarto agudo al miocardio, en EPOX con hipoxia y en insuficiencia cardíaca crónica del hipertenso con alta poscarga. En todas estas situaciones y condiciones patológicas se contraindica el uso de digoxina. También es un fármaco con estrecho margen terapéutico, como ya dijimos, que hay que tener bastante cuidado con las interacciones. ¿Por qué? Porque puede reducir el efecto de diferentes fármacos que bajan la absorción gastrointestinal, como los antiácidos, la caolina. Entonces, cuando tomamos antiácidos hay que tener especial cuidado con las dosis de digoxina. Lo mismo pasa en fármacos que modifican la motilidad gastrointestinal, como la metoclopramida, que puede afectar la función de la digoxina, y en fármacos que aumentan el metabolismo hepático también se puede producir una interacción importante con la digoxina, como es el caso de la fenitoína, la fenilbutazona, los barbitúricos y la espironolactona. Entonces, como les digo, cierto cuidado importante porque se puede agravar el paciente en esta situación. Porque puede haber una reducción de su efecto antiarrítmico, pero también puede haber un aumento de su efecto antiarrítmico cuando tenemos fármacos que bajan la motilidad, como los antagonistas muscarínicos, fármacos que desplazan las proteínas plasmáticas, como la quinidina, y fármacos que depletan el potasio, como diuréticos, pueden afectar y aumentar los efectos de la digoxina y aumentar el efecto, la capacidad proarrítmica de la digoxina. Después del grupo 4 también tenemos el verapamilo, antagonista de los canales de calcio tipo L, que es ineficaz y peligroso en caso de arritmias ventriculares, hay que tener cierto ojo, bloquear los canales de calcio, como ya dijimos, disminuir la velocidad de conducción auriculoventricular sin modificar el periodo refractario efectivo y su uso terapéutico en taquicardias supraventriculares paroxísticas, fibrilación y flúter auricular. Y las reacciones adversas más definidas, las cardiovasculares, mayor potencial de inducir depresión de la contracción cardíaca y una vasodilatación, por lo mismo que produce enrojecimiento de la cara, de las extremidades, y hay que tener cierto cuidado, pero principalmente en la reducción de la depresión de la contracción cardíaca. Y está totalmente contraindicado en fibrilación auricular del síndrome Wolff-Parkinson-White, shock cardiogénico también, y los datos farmacocinéticos que ustedes pueden revisar acá. También el magnesio es otro medicamento que se ocupa como bradicardizante, proporcionado en dosis de 1 a 2 gramos como sulfato de magnesio por vía intravenosa, y también se ha utilizado para arritmias relacionadas por intoxicación con digitálicos, o sea, con digoxina. Cuando este fármaco es mal manejado, la digoxina, se recomienda la utilización de sulfato de magnesio en aquellos pacientes que están intoxicados con digoxina. Y también por vía oral se ocupa en hipomagnesemia específicamente. Después tenemos otros antiarrítmicos, adenosina, que ustedes pueden ver acá, se ocupa en urgencias principalmente. Este actúa sobre los receptores de adenosina del tejido cardíaco, aumenta la salida de potasio, disminuye la entrada de calcio, disminuye el automatismo, aumenta la precarga y disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular. Se usa principalmente en taquicardias supraventriculares paroxísticas, en reemplazo al verapamilo en los casos de urgencias cardiovasculares. Y las reacciones adversas más comunes tenemos aquellas que son fugaces, cefaleas,
náusea, rubor y calor facial, la bradicardia, bloqueo auriculoventricular completo y pacientes asmáticos que pueden producir disnea y broncoespasmos. De acá un resumen de reacciones adversas para que ustedes los puedan revisar y las clasificaciones que ya lo habíamos detallado y efectos también que sirve como, les comento, resumen, dioxina grupo 4 por si acaso, y indicaciones que también son útiles para estudiar. Y algunas dosis y contraindicaciones sacado del Velázquez, farmacología del Velázquez, 2 cuadros, y las dosis de cada uno de los fármacos, adenosina, ocupado en urgencia, amiodarona también ocupado en urgencia, o en forma crónica también por ser el más potente, digoxina, y otros, diltiazem, lidocaína, metoprolol, propanolol también, como uso como antiarrítmico. Y el efecto proarrítmico importante en los antiarrítmicos es lo que debemos tener especial cuidado, porque todos los antiarrítmicos tienen un efecto, proarrítmico, que pueden generar o agravar la arritmia, y hay mayor riesgo específicamente en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, difusión ventricular y trastorno de la conducción intracardíaca también. En este grupo de pacientes, especial cuidado con ese efecto proarrítmico y con modificar bien las dosis, ajustar bien las dosis y definir cuándo específicamente te puedo ocupar dosis más alta o dosis más baja. Y también aquellos antiarrítmicos del grupo 1A y 3 facilitan la aparición de taquicardia de torsade de Pois, que es de riesgo vital, y hay muchos fármacos también que cada vez que son estudiados y son producidos en el mundo se debe evaluar si generan taquicardia del torsade de Pois, que en realidad, para conocimiento de usted, el torsade de Pois es un paso de ballet y se le pone a esta arritmia ese nombre porque genera la misma figura que hace la bailarina ballet cuando hace el paso. Después tenemos insuficiencias cardíacas. En insuficiencias cardíacas podemos nombrar rápidamente que es un síndrome heterogéneo resultante de un daño estructural de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos, como cardiopatía, idiopatía, infarto agudo, ¿cierto? Posterior a un infarto o posterior a pacientes que no se hayan tratado la hipertensión cardíaca, se generan insuficiencias, las cuales se clasifican en diferentes tipos, en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, o A, B, C, D, y conforme avanzan las fases, avanza la gravedad y se disminuye la expectativa de vida. También indicar que la insuficiencia cardíaca, hoy en día la prevalencia es mucho mayor porque los pacientes no fallecen después de un infarto y tenemos pacientes con gran cantidad de años, pacientes sobre los 80 años, con varios infartos encima y con insuficiencias cardíacas que se producen posterior a cada uno de estos infartos. Entonces también tenemos mayor cantidad de pacientes. Lamentablemente la insuficiencia cardíaca no es curable, solamente se tratan los síntomas y se evita la progresión a fases más graves y los medicamentos van a tener esa función, pero no se cura salvo solamente un trasplante cardíaco. Entonces buscan los fármacos, las terapias actuales, reducir la mortalidad y también los mecanismos por los cuales se utilizan los fármacos. Lo que persigue tratar son las fallas en la contractibilidad, el aumento en la poscarga, la falla en la relajación ventricular y también la obstrucción mecánica y llenado del ventrículo. Y también, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? Ustedes saben que la fracción de eyección de un paciente sin patología cardíaca debe ser sobre 70, 80%, 100% en un paciente sano totalmente. Y cuando esta fracción de eyección, que es la cantidad de sangre que pulsa el ventrículo al resto del cuerpo, baja un 45%, se define como un paciente con insuficiencia cardíaca. Como les dije, la clasificación, la más utilizada, la que tenemos acá, y se puede clasificar en estadio A, B, C y D, donde avanza su gravedad, o en clase 1, 2, 3 y 4, donde también avanza su gravedad, son similares, solamente que son clasificaciones de diferentes grupos científicos, la Sociedad Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, o la Asociación Americana de Cardiología, del Corazón. Entonces, por eso
Uno se clasifican en estadios y el otro en clases, pero básicamente son lo mismo. Estadio A y clase 1 son sin síntomas asintomáticos, sin complicaciones, y los estadios D o clase 4 son la mayor cantidad de complicaciones y con los mayores porcentajes de mortalidad. ¿Cuáles son las características más frecuentes clínicas de la insuficiencia cardíaca? Ustedes las conocen: edema, congestión periférica, edema pulmonar, shock cardiogénico, presión arterial elevada, insuficiencia cardíaca derecha. Y los síntomas: falta de aire, fatiga, cansancio, falta de aire grave en reposo, confusión, debilidad, falta de aire general y fatiga, dependiendo del tipo de característica clínica, y los signos finales que ustedes también los conocen de fisiopatología. ¿Cómo va a progresar la insuficiencia cardíaca? Primero, los factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedad hepática, renal, enfermedad coronaria, vascular, hipertensión no tratado, se produce la hipertrofia, la fibrilación del tejido cardíaco, la remodelación, la aterosclerosis con la disminución del diámetro de los vasos mayores, ¿cierto? Y al disminuir el diámetro de los vasos mayores hay un aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco, se produce una isquemia cardíaca, un infarto al miocardio, donde se produce una disfunción auricular o ventricular, un remodelamiento extremo. Puede haber una muerte súbita, pero también cuando no existe esta muerte súbita y hoy en día se logra rescatar al paciente, pasamos a un estadio B, en donde se produce remodelación, hay un envejecimiento y un enlentecimiento de la función ventricular, falla cardíaca grupo C y D, y finalmente una muerte súbita por falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. La etiología habitualmente son clasificadas si son diastólicas o sistólicas, en donde las diastólicas son más importantes. Son agudas o crónicas, izquierdas o derechas, anterógradas o retrógradas, y de bajo gasto o de elevado gasto cardíaco. Y los síntomas: insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, y en un examen de una radiografía de tórax se observa una hipertrofia, un crecimiento cardíaco importante que podemos ver acá. Y en la derecha tenemos oligouria, dolor abdominal, edema en extremidades inferiores, principalmente, como vemos acá esta señora, y a la radiografía de tórax se observa una hepatomegalia, que se observa el crecimiento del tejido hepático, lo que se define claramente como una insuficiencia cardíaca derecha. En ambos casos hay fatiga, dificultad para respirar, cansancio, etc. Entonces, las medidas generales: disminución de sodio, dieta, ejercicio, ¿cierto? Todo lo que siempre se recomienda, suspensión de los hábitos tabáquicos, de la ingesta de alcohol, monitoreo de los niveles de electrolitos séricos, etc. Todas medidas no farmacológicas: control de peso, inmunización, actividad física, evitar cualquier tipo de adicciones. Todo eso es previo a la farmacología, pero finalmente estos son pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca o que vienen con hipertensión no controlada, con obesidad y con bastante otra patología. Entonces, habitualmente se caen en procesos de tratamiento farmacológico. Y los factores de riesgo y procesos comórbidos: tenemos la hipertensión arterial, ¿cierto? Está demostrado que un control de la presión arterial disminuye el riesgo de nuevo evento de insuficiencia cardíaca en un 50%, y se recomienda mantener la presión arterial bajo 130/80 en estos pacientes. La diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la dislipidemia también tienen que ser controlados. La obesidad en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los tratamientos? Los que vemos acá. Primero, drogas usadas en insuficiencia cardíaca, inotrópicas positivas, como la digoxina, diuréticos, bloqueadores de enzima convertidora de angiotensina o del receptor de tipo AT1 de angiotensina, o sea, enalapril, losartán, vasodilatadores directos, en algunos casos, porque también un vasodilatador puede agravar la insuficiencia cardíaca, y beta bloqueantes. Y dentro de los inotrópicos positivos tenemos los glucósidos, la digoxina, como ya dijimos, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los agonistas beta, que en algunos casos se ocupan. Entonces, ¿qué finalidad va a tener el tratamiento farmacológico? Se diseñará programa farmacológico
que consideren las condiciones fisiopatológicas y se adapten al entorno del individuo, y aquellos medicamentos que tienen como finalidad un control de los síntomas, vamos a tener la digoxina, diuréticos, CIECA, ARA2, beta bloqueantes, hidralacina y nitratos como vasodilatadores directos. Aquellos fármacos que previenen el deterioro de la función ventricular, IECA, ARA2 y beta bloqueantes, y fármacos que reducen la mortalidad, IECA, beta bloqueante, hidralacina y digoxina. Esos son los enfoques farmacológicos. Y como ya vimos, la acción sobre el eje RAS, lo vimos en antihipertensivo, y tenemos entonces que todo lo que actúe inhibiendo el receptor AT1 va a evitar la vasoconstricción, la proliferación, la hipertrofia, la fibrilación, la trombosis y la muerte celular, o sea, van a evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y como tenemos bloqueado el receptor AT1 y hay angiotensina 2 disponible que va a actuar sobre el receptor AT2, entonces se va a producir vasodilatación, disminución de la proliferación de la hipertrofia, fibrosis y la trombosis. Entonces, al ocupar fármacos como losartán y acá el enalapril, vamos a generar entonces que se produzcan estos procesos y se bloqueen estos procesos. O sea, disminuyen estos procesos, ¿cierto?, en el receptor de tipo 2 y disminuye la progresión de estos procesos en el receptor de tipo 1. También los efectos de la digoxina ya los vimos, actúa sobre el sarcolema, ¿cierto? Y afecta sobre los cotransportadores sodio-potasio y genera entonces que esto se produzca una contracción no tan violenta y disminuye el ritmo también. Y bueno, tiene efectos cronotrópicos positivos, pero disminuye el gasto cardíaco final. Y otros fármacos que también se ocupan en insuficiencia cardíaca y aumentan la sobrevida del paciente son los diuréticos, como los del ACE, los tiacídicos y los antagonistas de aldosterona, como la espironolactona, y su función es reducir la congestión visceral y pulmonar. También se ha demostrado que reducen en un 27% la mortalidad, especialmente cuando están administrados en conjunto con IECAS, también se administran en conjunto con cloruro de potasio, aumenta también la mejoría obtenida de tratamientos diuréticos, y también la espironolactona se recomienda con una dosis de 25 miligramos por día en pacientes de clase 3 y 4 de insuficiencia cardíaca, y se optimiza el tratamiento con un IECA o un beta bloqueante si continúan los síntomas. Entonces, espironolactona pasa a ser un fármaco bastante útil en insuficiencia cardíaca. También aquí tenemos características de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril principalmente, el más utilizado. Bisopril también se ocupa bastante en insuficiencia cardíaca por una buena respuesta y bastante buen manejo, menos veces al día también se administra, y aumento la sobrevida. Los beta bloqueantes, como ya dijimos, acá tenemos principalmente el uso de carvedilol, porque tiene efectos sobre el receptor beta 1, beta 2 y alfa, y también tiene un efecto antioxidante y que lentece la progresión de la enfermedad. Y acá tenemos el uso, como ya les dije, de bisoprolol y atenolol como buenos elementos para controlar la enfermedad. También tenemos aquellos fármacos que actúan sobre agonistas beta 1, la dobutamina. Se usa en una crisis de insuficiencia cardíaca aguda, porque puede controlar rápidamente a través de una administración de infusión intravenosa en insuficiencia cardíaca aguda. Su mecanismo es estimulación del beta 1 en los adrenoreceptores cardíacos, tiene un efecto inotrópico más que cronotrópico. Produce vasodilatación periférica, estimulación de los receptores periféricos postganglionares de tipo D1 y preganglionares de 2, y reduce la demanda de oxígeno miocárdica y también produce vasodilatación esplénica y renal. Y se usa entonces solo en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Están los carros de paro habitualmente junto a otros fármacos cardiovasculares. Después tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, amrinona y milrinona. Se usa en periodos cortos como apoyo a la insuficiencia cardíaca avanzada y mecanismo de acción e inhibición de la fosfodiesterasa de tipo 3 cardíaca,
aumenta el gasto cardíaco y disminuye la resistencia vascular periférica, pero con efectos adversos de arritmias periféricas, cardíacas, náuseas, vómitos e incluso muerte súbita. Por eso no está usada en forma constante. ¿Y cómo se maneja finalmente? Algunas recomendaciones: tratar la causa de la insuficiencia, tabaquismo, hipertensión, alcoholismo, obesidad, eh, arteriosclerosis, etc. Combinación de terapias con diurético y ECA, y siempre se recomienda eh, que no se debe ocupar los inhibidores de la enzima convertidoras con vasodilatadores, añadir betabloqueantes si el paciente está estabilizado. La espironolactona reduce la mortalidad, como ya se dijo, y las drogas anteriores no alivian los síntomas. Si las drogas anteriores no alivian los síntomas, se recomienda el uso de digoxina. Y también si la condición del paciente empeora, ya ahí se evalúa una cirugía porque no vamos a tener más herramientas. Entonces, una recomendación en el uso de insuficiencia cardíaca: IECA, beta bloqueante, espironolactona, que es el tratamiento actual que se ocupa, y otras recomendaciones dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca. Tenemos de estadio A, B, C y D, donde el estadio A se indica prevención, beta bloqueantes y ECA; en el estadio B, IECA ARA2 o ARA2; en el estadio C, espironolactona, IECA, beta bloqueante, ARA2 y dioxina; y en el estadio D, que tiene una sobrevida de no más allá de 6 meses, se indica asistencia ventricular, incluso trasplante. Y después tenemos angina de pecho, que en angina de pecho podemos nombrar específicamente eh, aquellos pacientes que sienten un dolor opresivo, una sensación de malestar en la región precordial, ¿cierto? Dolor mandibular o centroepigástrico que se irradia en el cuello, en ambos brazos, ¿cierto? Duración de puede ser minuto, y esto se puede repetir, y que muchas veces estos pacientes cesan con este malestar con el reposo y con el uso de algunos fármacos, especialmente nitratos, que son vasodilatadores directos. Y se pueden clasificar en diferentes tipos, como vemos acá, y cómo se puede irradiar el dolor en diferentes partes. Y estas anginas, como vemos acá, 4 clasificaciones diferentes, dependiendo de los síntomas y signos que tiene cada paciente. Y la angina del esfuerzo, que tiene una relación en un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio, lo que lleva finalmente a una isquemia miocárdica. La angina estable, también cómo se pueden clasificar. La isquemia saliente, la isquemia variante, ¿cierto? Que se tiene que ver con fisiopatología. Y el síndrome X, la angina de Prince-Meta. ¿Cómo se van a tratar cada una de ellas? Bueno, la etiología, si son más o menos prevalentes en la población, la complejidad del paciente, etc. Y cómo se va a tratar al paciente. A pesar de uso de agentes antianginosos como los beta-bloqueantes, los antagonistas de calcio y los nitratos, los pacientes aún reportan un promedio de 2 crisis de angina semanales. Entonces es una complicación bastante común en los pacientes. Y las limitaciones de tratamiento, como ustedes ven, principalmente los beta-bloqueantes, los nitratos, que son vasodilatadores directos, generan una resistencia al tratamiento después de una cantidad específica de días. Y también hay que ver que la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y la demanda cardíaca de oxígeno se vea equilibrada, y la angina de pecho, finalmente, el objetivo terapéutico es equilibrar esta demanda de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces, tratamiento antiisquémico: los beta bloqueantes disminuyen el consumo del miocardio de oxígeno, atenuan la respuesta al ejercicio. Agentes beta 1 tienen una ventaja teórica, y es preferible evitar agentes que tengan actividad simpático-mimética intrínseca. También se recomiendan los antagonistas de calcio, como el amlodipino principalmente, el nitrendipino y el ninfedipino, y los nitratos como nitroglicerina y isosorbide, por ser vasodilatadores directos. También acá
varios estudios que indican la eficacia de los beta bloqueantes en las anginas de pecho debido a que bajan el tono adrenérgico al bloquear los receptores de tipo beta, y al bajar el tono adrenérgico se disminuye ese proceso anginoso y de malestar cardíaco. Y algunas dosificaciones para el uso de beta bloqueantes en diferentes tipos de selectividad y potencialidad de efecto. Y los antagonistas de calcio también tienen efectos sobre dilatación arterial, vasodilatación coronaria, previenen el vasoespasmo, mejoran el flujo colateral, mejoran la perfusión subendocárdica y reducen la frecuencia cardíaca, como es el caso del diltiazem y el verapam. Y algunas dosis de antagonistas de los canales de calcio. Y deme un segundo. Aló. Estoy grabando una clase. Te llamo después. Chao. Bueno, algunas dosis de los antagonistas de los canales de calcio, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, y cómo se pueden usar estos fármacos. Y los efectos adversos importantes que hay que tener cuidado de aquellos dihidropiridínicos de acción rápida y los de acción prolongada, y cómo estos efectos adversos pueden afectar al paciente, pero habitualmente vamos a ver que en los casos de hidropiridínicos de acción corta se van a ocupar en crisis, ¿cierto? El de acción prolongada es preventivo, como el amlodipino, y los bradicardizantes, que son los no dihidropiridínicos, van a ser ocupados principalmente como antiarrítmicos. Entonces, los dihidropiridínicos van a ser ocupados en angina, los de acción corta, nifedipino en la urgencia, nifedipino, nitrendipino también, y para prevención el amlodipino específicamente. Y los otros como antiarrítmicos. Y los nitratos, como ya los conocemos y como ya sabemos, se ocupan habitualmente en angina. Su mecanismo de acción es generación de óxido nítrico, lo que actúa relajando el endotelio vascular, y los nitratos orgánicos son precursores de factores de relajación endotelial importante, como el óxido nítrico, como ya se dijo, y los efectos son venodilatación, vasodilatación arterial, vasodilatación del lecho coronario, previenen la vasodilatación coronaria y aumentan el flujo cardíaco colateral, y efectos también antiplaquetarios y antitrombóticos. Contraindicaciones de los nitratos, me refiero a nitroglicerina, isosorbide. El tipo de empleo agudo no tendría en la práctica porque el paciente está en la urgencia, está siendo tratado en una urgencia. Y del uso crónico, su limitación, y es por lo mismo que no se ocupan como antihipertensivos, ni tampoco como, y en muy pocos casos, en anginas crónicas, debido a que generan intolerancia, hipotensión severa, anemias graves, glaucoma, y tienen una interacción importante con sildenafilo, que es el principio activo del Viagra, en donde pacientes que toman nitratos o antagonistas de calcio está totalmente contraindicado el uso de sildenafil. Otros efectos adversos, en el caso agudo, cefalea y síncope, y en el caso crónico, cefalea, tolerancia a su uso, vasodilatación y irritación cutánea, y una hipertensión o isquemia de rebote. Y también acá se indica, según las guías europeas, que sería la última opción de tratamiento, si la monoterapia con calcioagonistas o terapias combinadas de calcioagonistas más beta bloqueantes no tiene éxito, sustituye el calcioagonista por un nitrato de acción prolongada, como el amlodipino, como el isosorbide principalmente, pero hay que tener cuidado de evitar la tolerancia con los nitratos específicamente. Y acá tenemos los trastornos clínicos que pueden limitar el uso de antiaginosos tradicionales. Los beta bloqueantes, todas estas contraindicaciones, los nitratos, las que están acá, y los antagonistas de calcio de acción rápida, como nifedipino, nitrendipino, los que están acá, como contraindicaciones. Entonces hay que tener
especial cuidado cuando vamos a tratar a un paciente con una angina, con un malestar importante, si padece alguna de estas patologías, si vamos a ocupar metoprolol, si vamos a ocupar nitroglicerina, principalmente si tiene alguno de estos condiciones o uso de medicamentos, y si vamos a ocupar nifedipino, también tener cierto cuidado con estas contraindicaciones o efectos adversos como el estreñimiento, el uso de los antagonistas dihidropiridínicos, antagonistas de canales de calcio dihidropiridínicos de acción rápida. Y algunas dosis de los principales vasodilatadores directos ocupados en urgencia y dosis de otros fármacos ocupados en angina, pero para uso principalmente de prevención del manejo de la angina. Y finalmente, farmacología del síndrome coronario agudo, el riesgo asociado a aterotrombosis, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, hasta hace un par de meses, porque hoy en día es el COVID la primera causa de muerte. Bueno, hasta hace varios años, en realidad, las primeras causas de muerte hoy en día, primero es el COVID, y segundo es la malaria. Después vienen las arteriotrombosis, lo cual hay que modificarlo esto, ya no es real, pero sí es una causa de muerte importante. A nivel país, según la encuesta nacional de salud, 3,3% de los pacientes en la encuesta del 2016-2017 había padecido un infarto, y esto es según sexo, donde el 2016 tenemos un porcentaje un poco mayor de pacientes con infarto, y en donde los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres. También tenemos pacientes que en algún momento le habían indicado que tuvo un infarto y que no fue tratado en una urgencia médica. Otros casos son los accidentes cerebrovasculares, también 2,6% de la población, donde se ha observado que mujeres tienen mayor prevalencia, sí, claramente, mujeres tienen mayor prevalencia en los últimos años, y un autorreporte de trombosis cerebral o accidente cerebrovascular, también conforme avanza la edad, aumenta el riesgo de esta patología. Entonces, ¿cuál es la farmacología de un infarto agudo al miocardio con elevación con supradesnivel? Tenemos un tratamiento prehospitalario, que ya lo hemos visto, con nitroglicerina en una dosis o en dosis repetida. Si el dolor no cesa, se aumenta cada 5 minutos hasta solicitar la evaluación médica inmediata, y en ambulancia se administran 150 a 500 miligramos de aspirina. Esto TNT es nitroglicerina. También a nivel hospitalario, si el paciente tiene una saturación menor al 95, hay que ocupar oxigenoterapia, el uso de nitratos, como la nitroglicerina, cada 5 minutos hasta 3 dosis. El uso de morfina también se ocupa en el infarto agudo al miocardio con elevación con supradesnivel. Antiagregantes plaquetarios, principalmente aspirina, el más utilizado, pero hoy en día también se ocupa clopidogrel, 300 miligramos a 600 miligramos, y también de la misma familia el prasugrel o el ticagrelor, y el axizumab, que les voy a compartir la clase que habla de estos antiagregantes plaquetarios. También tenemos los beta bloqueantes, que principalmente se ocupa el metoprolol, 50 miligramos 2 veces al día, y y si no son bien tolerados, los antagonistas de los canales de calcio, para el trabajo hospitalario. También se ocupa la farmacología con anticoagulantes, con heparinas de bajo peso molecular, o heparinas no fraccionadas como anticoagulantes posterior al infarto, incluso cuando el paciente se puede dar de alta, el uso de IECA, como en el Alapril, posterior al infarto, o ARA2, también de estatinas, como la atorvastatina, con la finalidad de estabilizar la placa ateromatosa, también tiene un efecto antiinflamatorio las estatinas. Tranquilizantes también se utilizan, e hipoglicemiantes en algunos casos cuando hay un aumento de la glicemia. Y también el uso de fibrinolíticos, que son fármacos que se deben ocupar en las primeras 6 horas de producido el infarto, y el tratamiento trombolítico
Se utiliza debido a que están activando el paso de plasminógeno a plasmina. Se hidrolizan entonces las redes de fibrina y se evita la masividad del infarto. También se utilizan en pacientes con infarto con elevación del ST persistente o bloqueo reciente de la rama izquierda. Dentro de las 6 horas debe aparecer los síntomas y solamente está contraindicado en aquellos pacientes que hayan sufrido hemorragia significativa en los últimos 6 meses o que estén ocupando anticoagulantes o que tengan lesiones en el sistema nervioso central o una hipertensión grave no controlada, traumatismos encefálicos o historia de AVE o ictus. Y los mecanismos de acción, como ya dijimos, acá tenemos la generación de, eh, del plasminógeno, ¿cierto?, a plasmina y cómo se debe bloquear con la utilización de un fibrinolítico. Y con el fibrinolítico se evitaría entonces el aumento de la... Esperen un segundo. El aumento de la plasmina y de la producción de agregación de fibrina y del trombo, finalmente. Se va a evitar esta formación al bloquear la formación del paso de plasminógeno a plasmina. Y eso sería, alumnos, un resumen. Lo hice un poco más rápido, ya que me cuesta todavía poder conversar de corrido, porque tengo todavía un poco de tos, pero ya fui dado de alta de COVID. No tuve mayores complicaciones, tuve que ir una vez a la urgencia, pero no fue necesario hospitalizarme, tenía buena saturación. Sí que de vuelta y esperando que ustedes también estén bien, sus familias estén bien y puedan no tener mayores complicaciones con esta pandemia. Así que les subo la clase y nos estamos viendo.